A continuación se va a mostrar una metodología de desarrollo de una aplicación PHP con Vanilla. Bien. Inicialmente se empieza con una idea. En este ejemplo vamos a utilizar una idea en el aspecto de contabilidad. Entonces lo que es cuenta, asiento, saldo, bodega, producto, etc. En el siguiente paso tenemos que diseñar una base de datos, en este caso MySQL. Bueno, estableciremos una base de datos que en este ejemplo sería de mediano tamaño, de unos 50 tablas. A partir de esta base de datos, entonces lo que hacemos es diseñar un generador de código, ¿no?, que cumplirá una arquitectura por capas, y el cual estará dividido en el backend y frontend. El backend utilizará Vanilla PHP, y en el frontend utilizaremos lo que es HTML, Bootstrap y Vanilla JavaScript, para tener así una aplicación web. De manera general, ¿qué lenguajes va a generar mi código? Sería PHP y JavaScript. Utilicé una arquitectura por capas. El backend sería Vanilla PHP y el frontend sería el HTML, Bootstrap en el CSS y Vanilla JavaScript. En el backend, entonces, tendríamos una arquitectura por capas. Representaría más o menos esta estructura de carpetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso lo tendríamos acá en el bridge. Entonces vemos que tenemos el código generado en este ejemplo. Entonces observamos que voy a tener, ¿no?, algunas librerías de ejemplo, algún código generado, de ejemplo, y la idea es que el código estará generado agrupando las tablas por módulos o esquemas. En este caso tenemos algunos esquemas, ¿no?, contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, inventario, etcétera. En cada una de estos esquemas o paquetes, tendríamos nuestras tablas respectivas. Entonces tendríamos acá lo que es inventario, por ejemplo tendríamos acá lo que es bodega, producto, cardex, etcétera. Y en cada uno de estos entonces se generaría las diferentes capas, ¿no?, la arquitectura por capas. Por ejemplo, en lo que es lo más básico, que sería el backend, entonces tenemos representado por el útil, entonces bodega útil, que serían las clases y funciones generales, el entity, sí, que estaría representado por mi clase que representa a mi tabla en base de datos, una clase básica. El data, que representaría, bueno, tenemos la interfaz, que representaría mi contrato, y tendremos la implementación de esta interfaz, ¿sí?, que serían las funciones que implementarían las funciones del contrato, tanto para traer datos como para guardar los mismos. Tenemos el logic, ¿sí? En el logic tenemos igual las interfaces, que sería mi contrato, y el logic en sí, que sería la implementación de estas interfaces, ¿no? Y las capas subsiguientes sería el control, el view y la sesión, ¿no? Después de generar este código lo copiamos en nuestro proyecto, que estaría representado aquí en este proyecto de Visual Studio Code, ¿sí? Bueno, tendríamos una capa inicial o framework, que serían de las clases generales, ¿no?, que vamos a utilizar en mi proyecto. Y en este caso, en el proyecto contabilidad, tendríamos aquí de igual forma exactamente lo mismo, mis diferentes capas de backend en este ejemplo, ¿no? En el frontend tendríamos controller, view, session, templating, web control, ¿sí? Y en la parte web, en la que tendríamos los archivos de JavaScript,
¿sí? Entonces aquí aplicaremos igual la arquitectura por capas, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad, entonces en business, entonces lo que ya lo explicamos. En presentación, por ejemplo, aquí tenemos el archivo auxiliar de sesión, ¿sí? Que aquí guardaremos las variables de sesión de la tabla respectiva. Tendríamos lo que es el control, ¿sí? Init, control, base, que sería la funcionalidad que interactúa con el view, ¿no? Esto por la arquitectura por capas, y que aplicaría también la funcionalidad del MVC. Entonces tendríamos esto. El view, cuando tenemos aquí una clase auxiliar, el web. El view, que aquí tendríamos básicamente el archivo PHP intercalando el HTML respectivo, donde estaría la tabla, la búsqueda, y el formulario, que sería mi archivo PHP con el HTML respectivo en forma de formulario. Y en el frontend, esto sería parte del frontend, pero se finalizaría la funcionalidad del frontend con la generación de archivos JavaScript. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el mismo asiento tendría el util, que básicamente sería el archivo JavaScript utilitario. El de formulario, recordemos que tenemos dos páginas, el principal y el formulario. Bueno, el templating, que sería el archivo templates de handlebars para generar el HTML en JavaScript. Y finalmente tendríamos el web control, ¿no? Que sería el JavaScript que interactuaría directamente con la página, teniendo en forma de tabla y en forma de formulario. Entonces esto sería el frontend, recordando que la HTML estaba desarrollado en el view. Entonces complementaría con los archivos JavaScript antes mencionados. Bien, como resultado, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuestras diferentes páginas. En este ejemplo, mostrar el tipo precio, donde tendríamos mi frontend, ¿no es cierto?, que utilizaría mi backend en Vanilla PHP, en el cual yo puedo tanto traer datos como actualizar los datos. Entonces esta sería la demostración de cómo utilizar un generador de código para desarrollar un backend en PHP Vanilla y un frontend en JavaScript Vanilla y HTML. Entonces, en resumen, que he utilizado PHP Vanilla, JavaScript, Bootstrap Web. En el Docker Compose para desplegarlo estoy utilizando el Linux Mint, que como base tiene el Ubuntu. Como lenguajes utilizo PHP, JavaScript, utilizo la base de datos MariaDB. Bueno, el administrador de paquetes que se llama Composer para lo que son dependencias, y el servidor web Apache. Esto conforma el resumen. Entonces este sería como un proceso, ¿no?, para desarrollar una aplicación con un generador de código diseñado, el cual me permitiría tener una base inicial para desarrollar los diferentes proyectos a realizarse.